Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Durante esta jornada, durante Es Noticia, tenemos un tema Venezuela. 3 aristas, las presentamos en titulares. La primera de ellas, la primera arista. La contingencia por el sabotaje eléctrico es utilizada para generar zozobra sobre un asunto muy delicado, la salud de los niños dentro de los hospitales. El foco de las noticias falsas es el pediátrico JM de los Ríos en la capital. Les contamos la verdad de lo sucedido allí. Tenemos la segunda arista. La palabra caos de titulares internacionales no refleja la realidad de un pueblo que asume con interés la dificultad del sabotaje eléctrico nacional. Para ver cómo viven este momento, fuimos hasta allí, una comunidad, y lo que nos encontramos dista mucho de ese deseo de algunos, precisamente por ver el caos. Y tenemos la tercera arista. La verdad pasa por un momento crucial en el periodismo. Presentamos 2 informes de medios estadounidenses que dicen lo que ya informó nuestra casa Telesur y que también ya denunció el gobierno venezolano. Los 2 temas centrales son los camiones quemados en la frontera del lado colombiano y el ataque cibernético al sistema eléctrico nacional. Les explicamos de qué se trata y profundizamos en ello. En Noticia Venezuela, la primera arista, la oposición y la mediática nacional juegan a promover el caos en el país a través de la difusión de falsos positivos acerca de la situación hospitalaria durante los días del falla del sistema eléctrico nacional. Uno de los principales focos de fake news ha sido el Hospital de Niños Pediátrico José Manuel de los Ríos, el JM de los Ríos en Caracas. Aquí tenemos esos detalles. Desde el autoexilio en Colombia, el diputado opositor José Manuel Olivares aprovechó para convertirse en reportero del terror. Mediante su cuenta en Twitter, el diputado ofrece balances de los presuntos fallecidos en hospitales del país, como consecuencia de los apagones registrados desde el pasado jueves. A pesar de encontrarse fuera de Venezuela, medios nacionales le siguieron el juego, convirtiéndolo en una fuente oficial de información. Según Olivares, hasta este lunes 11 de marzo, serían 24 los fallecidos confirmados en los hospitales. Ya el 8 de marzo, confirmaba la muerte de un niño en el Hospital José Manuel de los Ríos. Aseguró que trabajaba por confirmar otros casos, como si de una proeza se tratase. El Hospital de Niños JM de los Ríos, ubicado en Caracas, es uno de los más importantes centros asistenciales públicos del país por su especialidad en el área de pediatría y servicio de diálisis infantil. El diputado Olivares reportó una falla en la planta eléctrica del hospital, que en efecto sucedió, pero no habló de la instalación inmediata de otras 2 plantas proporcionadas por la Corporación Eléctrica Nacional. Además, medios ofrecieron especuladores titulares acerca de la situación del centro de salud, al afirmar que los hospitalizados gritaban desde las ventanas que no habían comido y no tenían agua para beber. Medios también manipularon declaraciones de familiares de los internos para crear una falsa matriz sobre la supuesta retención de las personas dentro del hospital, cuando en realidad se trataba de la restricción de la entrada al hospital de acuerdo con los horarios de visita. De nuevo, la compleja situación del país es utilizada por la extrema derecha para sembrar incertidumbre y angustia en la población. Y más temprano llegamos hasta el Hospital José Manuel de los Ríos en Caracas, la capital suramericana de Venezuela. Su directora, Natalia Martino, nos respondió cada una de las preguntas relacionadas con el estado de salud de los niños, de los pequeñitos que allí se encuentran. Esto nos dijo. Doctora Natalia, durante estos días de contingencia por el sabotaje eléctrico,
Este hospital en particular, el JM de los Ríos, ha sido el blanco de una cantidad de situaciones a través de redes sociales y medios de comunicación que, de ser ciertos, sería muy doloroso para la humanidad. Le quiero preguntar por cada una de estas cosas. Lo primero, que resultó ser una noticia a nivel mundial, y es que aquí habían muerto por lo menos 10 pequeñitos, 10 niños, producto de la falta de energía eléctrica. ¿Cuál es la verdad de eso? Mentira, no tiene nada que ver esa información con la realidad del hospital JM de los Ríos. Aquí se ha presentado una situación que se dio a nivel de toda Venezuela. Gracias a Dios teníamos las plantas eléctricas operativas de manera tal de poder dar respuesta con una contingencia bien establecida, con un equipo de salud que ha dado respuesta y ha dado garantía de atención a los niños y niñas de este país, de esta patria. ¿Cuántos niños hay en este momento? Ya hoy es lunes, es el mediodía, hora local en Venezuela. ¿Cuántos niños hay en el hospital? 93 niños tenemos acá hospitalizados. Estos niños, bueno, han evolucionado bien porque no se ha dejado de cumplir tratamiento. De verdad que aquí hemos tenido un personal médico, enfermería, un personal de lo que es la parte de mantenimiento, de cocina, que ha sido asombroso su responsabilidad, su ética, su profesionalismo, su conciencia, su humanismo, el estar allí de una forma tan solidaria, tan noble, para dar respuesta de manera positiva, para brindarle salud a los niños. Y las madres, bueno, han podido dar respuesta, estar allí con sus niños y poder brindarle a sus niños su cuidado como madres que son. Claro. Y nos han ayudado para poder darle salud a su hijo, pues, porque aquí el objetivo es muy claro, el objetivo es tener salud. El objetivo es recuperarse. Si una persona tiene, un niño tiene un problema de salud, bueno, brindarle todo el apoyo para que esté sano. Claro, particularmente en la estación, en la zona de los neonatos, los bebecitos, ¿cuál es la situación? Bueno, fíjate, lo primero que nosotros colocamos en contingencia son nuestros recién nacidos. Y hay una experiencia muy bonita de lo que ocurrió antes de ayer. Que bueno, como yo tenía que estar pendiente de toda la situación, que tengamos dotación de agua, de comida, de luz para los servicios con más prioridad, bueno, me quedé toda la madrugada velando porque esos recién nacidos que estaban allí dentro de las incubadoras recibiendo calor, bueno, esos recién nacidos tuvieran esas condiciones. Y yo agarraba y tenía el sitio perfecto para ver esa ventana donde estaban los recién nacidos y donde estaba, y poder tener la visión para poder ver las plantas eléctricas estar funcionando, los tanques de agua recibiendo agua, porque de verdad que he tenido en este hospital un suministro constante de agua a través del Ministerio de Aguas, de Hidrocapital, el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ha sido un equipo completo que se ha integrado a dar respuesta. Alcaldía de Caracas, ministerios de todo, PDVSA ha estado desde el primer momento acompañándonos, el gobierno de Distrito Capital. Es impresionante las personas que han venido a prestar apoyo de forma solidario y bajo esa premisa de que hagamos con la mano derecha lo que no se necesita que sepa la mano izquierda, solamente con ese sentido de humanismo, de solidaridad, de apoyo y de colaboración. Claro. Hay una cosa que quiero preguntarle a propósito del apoyo. También se ha dicho a través de redes sociales y algunos medios de comunicación que llegaron unos médicos y que no trabajan aquí, pero que no los dejaron ingresar cuando se necesitaba el apoyo. Y también que hubo fundaciones que trataron de ingresar ciertos apoyos y que tampoco los dejaron. ¿Cuál es la verdad de eso? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, aquí se ha dado el apoyo de todo el mundo. Aquí ha venido una cantidad de personas, ¿verdad?,
que han venido a prestar ayuda, y si no fuera así, cómo han podido recibir atención nuestros niños y niñas, y cómo tenemos nosotros las pruebas de que nuestros niños, tanto de terapia como de las emergencias, como de hospitalización, han evolucionado. Estamos hablando de 86 niños hospitalizados. Si esos niños no estuvieran recibiendo alimentos, no estuvieran recibiendo su tratamiento, esos niños no hubieran evolucionado en positivo. Y si hubieran querido, con esa matriz de opinión, tener un saldo que es un saldo negativo necrofílico, que no vamos a permitir que eso ocurra, porque la defensa para la salud va a ser siempre la primera misión que se tiene aquí encomendado por este gobierno. ¿Por qué cree usted, doctora, que el Hospital JM de Los Ríos es el blanco de estas noticias falsas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué cree usted que sucede eso, particularmente en la capital, Caracas, aquí en el hospital? Bueno, primero porque es el principal hospital de niños de toda Venezuela. Eso más que todo. Lo que significa hospital de niños, donde están los seres más inocentes, los más nobles, pero mientras que ellos estaban teniendo todo un pensamiento, nuestro presidente estaba organizando todo para poder darle respuesta para nuestros niños. Y eso ha sido público y notorio. Y si no fuera así, bueno, imagínate, el resultado hubiera sido negativo. Pero se equivocaron porque tuvieron un sistema de contingencia. Estábamos preparados con las plantas eléctricas, estábamos preparados con el personal, teníamos un equipo humano y sobre todo el apoyo, la solidaridad y lo bueno que hemos encontrado entre todos los venezolanos, que nosotros, independientemente de que fuéramos de diferentes ministerios, estamos claros que somos equipo, trabajamos todos para una sola misión, para una sola orientación. Me queda una cosa por preguntarle, y es el uso que se le intenta dar político a una situación tan compleja y tan sagrada como es la vida. ¿Usted qué mensaje le envía a aquellos que intentan hacer eso? Yo le pido a Dios enormemente para que le brinda conciencia, porque cuando se pone en riesgo la vida de los inocentes, como son los niños, que son la razón para nosotros los adultos, para existir, y que es algo que toca tanto en las fibras sensitivas, en las fibras emocionales. Mire, yo le pido a Dios que les dé, que les llene, que los ilumine, para que entiendan de que no utilicen esas armas para hacer daño a algo tan sensible como son los niños. Los niños son y serán la razón para nosotros darlo todo para que ellos tengan salud. Ellos son los que le dan fuerza a uno para trabajar, para seguir adelante. Bueno, y agarrados a Dios, vamos a salir adelante con esta fuerza que nos da el querer ver vivos y sanos a nuestros niños, y que todos nosotros podamos estar sanos para tener un vivir viviendo de calidad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por esas palabras. Gracias. Ahí está esta labor misional de los doctores, que van mucho más allá, están por encima de una situación que intenta ser utilizada como una matriz política, y nada más sagrado que eso, la vida, porque es un asunto de la vida o la muerte, y ellos en ese hospital, como lo hemos visto, han decidido salvar vidas, porque esa, han dicho, es su labor definitivamente. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver tenemos la segunda arista sobre Venezuela. La palabra caos de los titulares no refleja la realidad de un pueblo que asume con interés a las dificultades del sabotaje eléctrico. Para ver cómo vive en este momento, fuimos hasta una comunidad, y lo que nos encontramos evidentemente que dista mucho del deseo de algunos por precisamente ver el caos. Tenemos estos hechos al volver en Es Noticia.
Noticia Venezuela, la segunda arista, la población demuestra una resistencia ante el caos. Nos preguntamos cómo acciona el gobierno ante la situación de contingencia que vive el país, qué reflejan algunos medios de comunicación de lo ocurrido. Tenemos detalles a continuación. Desde el pasado jueves, día en que el Sistema Nacional de Electricidad sufrió el más grave ataque de su historia reciente, los venezolanos han enfrentado la situación de forma pacífica. Funcionarios han informado sobre los planes correspondientes al surtido de los servicios básicos a la población. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, llamó a tomar previsiones ante el proceso de restablecimiento eléctrico. Visto esta inestabilidad, por lo tanto es importante que las familias a las que les está llegando el sistema eléctrico tomen todas sus previsiones, recarguen baterías, refrigeren alimentos. Si les está llegando el sistema de agua, que tarda algunas horas, pero hay algunas comunidades que ya les está llegando, guardar suministros de agua y mantener esa actitud de solidaridad, de tranquilidad que ha manifestado la familia mirandina, de verdad. El ministro de Transporte, Hipólito Abreu, ofreció un balance sobre el programa de contingencia que adelanta el gobierno en materia de movilidad terrestre luego del ataque contra el suministro eléctrico. La operatividad nacional del país está funcionando con una solidaridad muy interesante que tiene que ver con el sistema de transporte, incluso las líneas privadas que en tiempos recientes se prestaron en un momento determinado para algunas acciones que no eran propias de la paz necesaria en el país, hoy están sumados a esta contingencia para poder movilizar en las diferentes ciudades del país de un lugar a otro, con la garantía de que esa movilidad que está allí va a darle la tranquilidad al pueblo venezolano que requiere para poder asumir esta agresión. Mientras el Estado atiende la contingencia, los ataques a los servicios continúan, tal como lo anunció el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez. Mientras se generan todas las acciones para restablecer el servicio eléctrico, siguen ocurriendo ataques desde el punto de vista de la afectación del sistema. Esto es un aspecto que a lo largo del tiempo vamos a poder ver todo el historial de agresiones que se han venido generando sobre el sistema eléctrico. En medio de la tensa situación, algunos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, utilizaron los hechos para continuar su arremetida contra el país, intentos que han sido rechazados por la propia población venezolana. Y a propósito de ese panorama, hoy decidimos salir de estudio e ir hasta la comunidad para observar cómo asumen esta inusual situación cotidiana. Llegamos por ello hasta La Vega para conversar, La Vega está aquí en Caracas, para conversar con Mariela Machado, líder del urbanismo Caicaxí, que en guayú significa sol y luna. Este es su testimonio de solidaridad, de apoyo, que dista mucho de la política y de esos titulares del llamado caos social. Mariela, ¿cómo han sobrellevado momentos difíciles como estos que se están viviendo? Son más de 72 horas sin energía eléctrica. El gobierno denuncia un muy fuerte sabotaje que de hecho viene desde el exterior. ¿Cómo lo sobrellevan? Bueno, nosotros hemos tratado en su mayor expresión sobrellevar esta crisis. Una, porque nosotros, los más necesitados, nos hemos visto bien golpeados. Y segundo, porque no nos vamos a dejar utilizar más nunca por una derecha que utiliza nuestra necesidad para ellos tratar de llegar al poder. Eso para nosotros es fundamental. ¿Cómo hacemos? Hay una cosa que nos dio el comandante en vida: unidad, lucha, batalla y victoria. Unidos. Esta crisis no ha servido para jugar el encuentro. Porque muchas veces en estas estructuras, en estas construcciones, nos quedamos en los apartamentos y nos olvidamos del otro. Bueno, estos momentos de crisis nos sirvió a nosotros para el encuentro, para unificarnos, salir un poquitico de los medios de comunicación que a veces nos enferman, sobre todo los de derecha, que empiezan a decir embuste, a bombardearnos, y eso queda en nuestra mente. Claro. Eso queda en ese yo interno y después tú lo reproduces sin querer. Es un sistema capitalista que nos llega al torrente sanguíneo, al torrente cerebral, porque es una guerra para el cerebro, para dominar tu cerebro. Entonces nosotros jugamos, mira, el encuentro de los muchachos, y una de las cosas más importantes para nosotros es la solidaridad. Claro. ¿Cómo se ve reflejada también la situación en la preparación de la comida? ¿Cómo lo han resuelto, sobre todo en este momento, con aquellos que tengan, por ejemplo, la estufa eléctrica y se le dificulte tanto preparar su comida? Cuando es así, ahorita me decía un niño que se me acercó, miren, no hemos comido. Entonces nosotros tenemos un comedor, que es una casa de alimentación. El gobierno, por Fundaproar, está subsidiando para 200 personas.
Pero nosotros tenemos una panadería que se llama Sol y Luna, tenemos un taller de costura. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos 8 bombonas de gas y cocinamos en su mayor expresión comida, que con la comida que nos da Fundaproal para 200, más lo que nosotros podemos conseguir, porque el problema ha sido como esa viveza criolla, que mucha gente también utilizó la crisis, el bombardeo que tenemos de fuera para aumentar exageradamente los precios. Entonces nosotros con nuestro socio productivo saltamos de vía coche, compramos vegetales. El señor Luis hace rato vendió cualquier cantidad de lechuga producida aquí. Y con eso nosotros cocinamos y le decimos a la gente vengan a comer. Ya. ¿Y es gente de aquí mismo o gente del sector? Trabajamos con punto y círculo. Gente de aquí, nuestra, y gente de fuera. Gente de fuera. Gente de fuera, porque tampoco queremos que los beneficios que nosotros hacemos aquí quede de aquí nada más. Claro. Porque entonces nos convertiríamos en una clase de esa clase que no quiero decir la media, alta, ¿no? No nos podemos vivir con clase. Eso que tú me decías hace rato me llamó mucho la atención, que en nuestro hermano país Colombia, a cual yo quiero mucho al pueblo colombiano, aquí hay 17 colombianos. El señor Luis es una maravillosa persona, es el que lleva la agricultura aquí. Y hemos sido solidarios como pueblo, que allá todo es barrio. Sí. Nosotros eso queremos, pues. Aquí que aquí no hayan urbanizaciones, que hayan barrios. Entre barrio urbanización. Aquí no quieres que eso pase. Eso no quiere, y eso es lo que... ¿Y cómo han manejado ustedes en este momento difícil la situación entre chavismo y oposición para que no se generen riñas y más tensiones aún? Mira, cuando nosotros tomamos este terreno, voy a voltearme para señalar, esa gente de esos edificios y de estos edificios de aquí nos decían marginales, chavistas, y nos trataron muy mal, nos tiraron compota, invasores, salgan de ahí, y nos tiraban cosas. Y nosotros le hemos demostrado con organización, con solidaridad, que no es como ellos pensaban. ¿Y qué hacemos? Toda la gente que está cargando agua es de ese edificio, en su mayoría. Y no solamente ese edificio, los de aquí vienen a comprarnos pan. Y le hemos demostrado... Es decir, es una panadería para la zona. Es una panadería para la zona. Y cuando ellos entran aquí, si tú te pones a ver, ustedes no avisaron que venían. Aquí nunca consiguen un papel y juegan casi 150 niños. Y no hay una papelera. Lo que hemos mostrado es organización, como el proceso que hemos vivido, 23 años que hemos vivido en revolución, que no hay revolución en Venezuela. Estamos tratando de construirla y ha sido asediada, no nos han dejado construirla. Porque con el paro petrolero nosotros tuvimos que pasar trabajo. Inventamos la guarapita, hicimos talleres con maíz pilado y lo hacíamos en nuestra casa. Ahora con este golpe con la electricidad, nosotros hacemos pan manual, sin utilizar las máquinas. Y a ellos, que son de opositores, les hemos enseñado que queremos un mundo diferente, que podemos vivir con diferencia. Yo no sé por qué esa matriz de opinión, sobre todo los que perdieron privilegio en este país, que se fueron al exterior a decir que aquí había una dictadura. Eso nosotros, con estos eventos de aquí, nosotros podemos desmentirlo. Y no sé por qué el mundo entero, sobre todo los curas, que en nombre de no sé de quién vivían, no ven que esto es un logro. Aquí las hermanitas de los pobres, que se ponen a hacer marcha en contra del proceso revolucionario, aquí compran pan. Y nosotros la atendemos con mucho cariño. Y se lo vamos a seguir haciendo porque el pan es para todo. Aquí en este país podemos vivir todo. Ahorita en carnaval, con todo y la crisis, nos quitaron la luz y la gente se fue para la playa. Chavistas y opositores se fueron todos para la playa, se pasó el carnaval y volvimos otra vez con este problemón tan grande. Entonces, para que el mundo entero sepa, por medio de este canal que todavía tiene las plantas activas, que nosotros aquí, desde este espacio, este pequeño espacio de la parroquia La Vega, nosotros vamos a mantener la solidaridad, vamos a mantener la crisis que nos tienen impuesta. Dices algo que me lleva a la siguiente reflexión, y es que desde fuera parte del no entendimiento, particularmente de quien mueve el golpe de Estado contra el país, que es Estados Unidos, es invisibilizar el chavismo. Así es. Y el chavismo no se puede invisibilizar porque quedó internado. Chávez solamente dejó de decir que él era un hombre
sino que era un pueblo. Y parte de ese pueblo está aquí, en 92 familias que construyeron, gracias al proceso revolucionario, su destino. No construimos casas, estamos tratando de construir comunidad. Claro. Ahora, Eso en es este lo que momento, estamos en estos momentos, fíjate que la luz es intermitente, la energía progresivamente regresa a las distintas zonas del país. ¿Qué piensan para los próximos días? ¿Cómo mantener la organización? Ustedes dentro de esta comunidad con los que se encuentran afuera, sin importar ese color político, Así es. sin importar todo eso que les han dicho. Nosotros compramos una planta eléctrica y tenemos 4 plantas eléctricas. Y le hemos dicho a nuestros vecinos, tanto los que estamos aquí, que creemos fielmente en este proceso de solidaridad, lo que es el socialismo del siglo XXI, que no es más que humanidad y amarnos como hermanos. Le decimos a esa gente que estamos dispuestos a que nos ayudemos. Aquí estamos. Si muchos tienen cocinas eléctricas, ellos más que todos tienen cocinas eléctricas. Y nosotros le hemos dicho, hay un comedor, tenemos una estufa grandísima, tenemos 8 bombonas, pueden venir. Hace rato nos preguntó una, ¿podemos comer aquí? Y le dimos, sí, pueden comer aquí. Y si quieren venir a hacer comida, lo que tengan niños, pueden venirlo a hacer aquí. Esta es una casa para todo, por eso se llama la Casa de la Igualdad. Ese edificio que está ahí, ese pequeñito que no lo hemos terminado, que cuando pase esta crisis lo vamos a terminar, se llama la Casa de la Igualdad, por la canción de Juan Albañil. En tiempos anteriores, con otros gobiernos, nosotros los pobres, los negros como yo, no teníamos acceso ni siquiera al Teresa Carreño. En esta crisis, con esta violencia tan grande que nos tienen infundada, con esa guerra de la 4ª generación que atacan más que todo nuestro cerebro y nos separan como hermanos, nosotros le decimos a esos hermanos que están confundidos que aquí estamos, que vengan a cocinar, que hay agua para ellos y para nosotros. Y vamos a mantener eso en pie de lucha. Veremos cómo inventamos. El ser humano tiene la capacidad de producir para sobrevivir, porque lo hemos hecho, todo lo que hemos hecho nos dio la capacidad de que lo inventáramos y siguiéramos construyendo, vamos a seguir construyendo. Que quiten lo que quieran. Si quitan la luz, seguimos poniendo los mecheros. Los mecheros para nosotros y para nuestros hermanos los que están enfrente, que por muchos años nos separaron de clase. Nos decían flojos. Mucha gente de ahí nos decían flojos y la mayoría de los que viven aquí construyeron ese edificio. Esos flojos construyeron los edificios de ellos, pero no tenían acceso a ellos. Ahora estamos enfrente, en la acera de enfrente y viviendo de iguales, con la misma condición. Entonces, mira, que lo sepa el mundo entero. Esta crisis nos debe enseñar a los venezolanos, primero, a vernos de iguales, así pensemos diferente y tengamos diferentes colores. Y segundo, el país que queremos construir es un país que lo queremos construir. Y decimos que en revolución, porque a nosotros nos enseñó la revolución que bastaba de miseria, de una lámina de zinc, de un saco de cemento y que nos fuéramos para el cerro. Y nos dieron terrenos dignos como este y como todos los terrenos de la Gran Misión Vivienda de Venezuela y como toda la igualdad, sobre todo en educación. En cada espacio de nuestro barrio había una aldea universitaria. Queremos continuarla. Con crisis o sin crisis la gente se tiene que seguir capacitando. Un ser que se capacita, se estudia y es humano, va a construir la patria de iguales. Muchas gracias por ese testimonio, por abrirnos la puerta de tu casa, de toda esta comunidad. Muchas gracias. Gracias por venir. ¿Tú sabes qué me gusta? Que tú seas colombiana y que estés en mi país construyendo patria y que el mundo entero nos vea que América es una. Así es, muchas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver tenemos un tema Venezuela, la tercera arista. La verdad pasa por un momento crucial. Presentamos 2 informes de medios estadounidenses que dicen lo que ya informó nuestra casa Telesur y que denunció el gobierno venezolano. Los 2 temas centrales son los camiones quemados en la frontera entre Venezuela y Colombia, el ataque cibernético al sistema eléctrico nacional que padece el pueblo de Venezuela. Les explicamos, profundizamos en ello al volver en Es Noticia.
Volvemos para contarles de la tercera arista en un tema que es Venezuela y cómo el periodismo pasa por un momento crucial producto de la necesidad de la defensa de la verdad. 2 artículos dan cuenta de ello para profundizar. El primero tiene ese titular, ya lo ven ustedes en pantalla, es de Misión Verdad y dice esto: Forbes sugiere que Washington ordenó ciberataque contra Venezuela. Un colaborador de la revista, Caleb Bretaro, afirmó que es muy realista pensar que el gobierno de los Estados Unidos efectivamente lanzó un ataque cibernético contra el complejo hidroeléctrico Guri, lo que ocasionó el apagón. Abrimos comillas, dice esto: la idea de que un Estado extranjero manipule la red eléctrica para forzar un gobierno de transición es muy real. Cerramos comillas, dice el columnista de inteligencia artificial y Big Data. Él mismo afirma haber sido el propulsor de la idea en 2015 de que cada vez los gobiernos incrementarían sus operaciones de ciberguerra, tanto por su cuenta como fuera arrastrados por las circunstancias de las actuales guerras híbridas para intentar derrocar otros gobiernos. Vamos a revisar el segundo asunto, otro artículo en este tema de la defensa de la verdad que se convierte en todo un reto periodístico. Revisamos el artículo de New York Times, que publica imágenes inéditas que desmienten a Colombia sobre incendio de camión de ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero. Las nuevas imágenes muestran que en realidad fueron los manifestantes violentos del lado colombiano quienes comenzaron el fuego. En un video publicado por New York Times se puede ver el momento en que uno de los manifestantes lanza una bomba casera hacia la policía venezolana que defendía el puente entre Colombia y Venezuela para impedir la entrada de los violentos encapuchados. Unos segundos después, el camión estaba en llamas. El mismo manifestante se puede ver 20 minutos antes en un video diferente atacando otro camión, aunque sin lograr prenderle fuego. Vamos a conversar de esto con nuestra corresponsal en Venezuela, con Madeleine García, porque ha estado pendiente de ello y porque cubrió para todos ustedes, para toda nuestra audiencia en América Latina y el mundo, precisamente lo sucedido en la frontera. Así que, hola Madeleine, muy buenas noches. Ahí teníamos los 2 artículos y quiero primero preguntarte este reto que hay en la defensa de la verdad cuando vemos 2 artículos que uno lo denunciamos a través de ti, inmediatamente se registraba el hecho, el 23, y otro de este fin de semana que lo denuncia el gobierno, pero no hay credibilidad. Cuando aparecen estos medios estadounidenses, entonces se comienza a replicar en el resto del mundo. Me voy a robar una frase de Marco Teruggi, un compañero que también, lo hemos tenido acá en Telesur y es argentino, un analista, que decía, es que lo que ha sucedido es que han atacado durante tantos años al mensajero que al final no le terminan creyendo. Y eso es lo que ha venido sucediendo. Fíjate, no solamente Telesur estuvo allí en el puente de Ureña, muchos ojos de otros periodistas estuvieron allí. Y a pesar que delante de ellos sucedió lo que sucedió con la quema de los camiones con la supuesta ayuda humanitaria, ellos seguían informando que había sido la policía que con bombas lacrimógenas había incendiado estos camiones, cuando todo el mundo sabe que las bombas lacrimógenas no sueltan ninguna chispa que podría generar pues algún tipo de combustión. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, los periodistas podemos decir, ¿están trabajando alineados a una tendencia? Por supuesto que sí. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, en el caso de Telesur, no hay una objetividad per se en los medios de comunicación, todos tienen una línea editorial, pero sí hay que ser rigurosos con la información. Rigurosos porque al final la verdad siempre se impone ante los hechos. La verdad se devela porque la verdad es la verdad. Ahora lo más paradójico es que hay que defenderla, parece que a capa y espada, porque la verdad está contra la pared. Correcto. Entonces vimos, por ejemplo, cómo medios de comunicación locales en Cúcuta mostraron cómo se estaban armando las bombas Molotov delante, además de la policía. De la policía colombiana. De la policía colombiana, que tú sabes muy bien que la policía colombiana jamás permitiría eso en movilizaciones y manifestaciones que se han dado allá de estudiantes. Además, la represión es impresionante. Pero sí lo permiten con extranjeros. Todo estaba para un plan, ni siquiera lo decimos nosotros, los hechos lo colocan. El primer hecho fue en el puente Simón Bolívar a las 7 de la mañana cuando estábamos allí. Yo pregunto si no hubiésemos estado ahí, ¿qué hubiese sucedido? Si hubiese implantado inmediatamente la matriz que la Guardia Nacional Bolivariana, arremetió contra Colombia porque fueron robados 2 tanquetas
que arrollaron a los policías y a los civiles que estaban allí en mitad del puente. Entre esos estaba yo, que me salvé para contarlo. Pero no así sucedió con una periodista chilena. Y fíjate el tratamiento que le dieron en Chile a esta agresión a la periodista chilena. Mientras acá un periodista chileno días antes, bueno, había estado en las adyacencias o cerca de Miraflores, en una parte que es de seguridad de Estado, y que durante toda su cobertura había hecho hasta, si se quiere, un show de su cobertura. Estaba en un barrio y iban pasando, por ejemplo, unas patrullas de la policía, y de pronto, cuando él estaba narrando en ese momento, dice, pero me voy a detener y me voy a ir hacia atrás porque acaba de pasar la policía. La policía pasó, o sea, como pasa en cualquier parte, ¿no? Y hubo una parodia allí de, miren cómo agreden, reprimen al periodista chileno en Venezuela, ¿no? Colocando esto, pero luego ponían la represión, ciertamente, y la agresión a los periodistas chilenos allá, los carabineros en Chile. Entonces, todo un show, y al día siguiente fue impresionante, Tatiana, cómo minuto a minuto iban pasando que el tema del periodista, pero con esta periodista chilena que casi pierde la vida, ella todavía está en tratamiento, su pierna se infectó. No hay ni siquiera nada. El Colegio de Periodistas allá ha reclamado al gobierno de Chile. Y fue Chile, precisamente el presidente de Chile, quien propició toda esta situación. Luego vemos unas imágenes de la agencia AFP que muestra solamente cuando los vehículos venían. Allí cortan inmediatamente y se van a la situación que ocurrió ahí. Hay una mujer incluso herida del lado colombiano. Nosotros no la habíamos visto hasta que vimos esas imágenes, porque nosotros reportamos los 2 heridos o las 2 mujeres heridas en territorio venezolano, pero no la de territorio colombiano. Y cuando vimos las imágenes y vemos el contexto del video, decimos, o sea, ¿cómo no mostraron que los militares se bajaron de las tanquetas, cruzaron a territorio colombiano y además allí eran recibidos por los dos... Como héroes, además. Como héroes, y por los 2 opositores que le decían, tranquilos, tranquilos, porque en medio de eso no todo el mundo sabía el plan. Tranquilos, tranquilos, son nuestros, e inmediatamente protegidos por el gobierno colombiano. En cualquier parte del mundo es un atentado terrorista, en Francia, en cualquier parte del mundo. Allí eran héroes. Entonces, ese fue el primer episodio. El segundo episodio fue el tema del puente. Ellos llegan y atraviesan, llegan a pasar, a cruzar a territorio venezolano hasta el puente de Ureña, Francisco de Paula Santander, la caravana con la supuesta ayuda humanitaria. ¿Qué sucedió? Uno de los policías que estaba al frente quita la llave al conductor y se para la caravana. De llegar a pasar esa caravana, otra historia se estaría contando en este país. Te voy a explicar más adelante por qué. Comienzan desde Colombia a decir cómo ellos estaban armando las bombas Molotov, que ellos estaban con piedras que no son inofensivas, ¿no? Con estas bombas Molotov inofensivas que quemaron a 2 guardias además, y también a civiles que estaban en el puente internacional Simón Bolívar. Y además que permitieron que los grabaran. Ellos evidentemente estaban encapuchados, pero se notaba con toda claridad cómo armaban las bombas Molotov. Correcto. El Canal 1 de Colombia fue el primero que mostró en su narrativa. Nosotros lo mostramos inmediatamente. Nos llegaron las fotos estaban allí, llegaron a Telesur de personas, de nuestras fuentes allí en Colombia, cómo había un bidón de gasolina, un joven con un bidón de gasolina, uno de estos violentos, y eso era lo que estaba pasando, que era lo que estaba ocurriendo allí, que precisamente esas fotos soportaron la denuncia que ya se venían haciendo de que fue la oposición que quemó la caravana, los 2 camiones de la caravana. También tenemos las imágenes de un dron que muestra el momento en donde se quemó. Ahora, la lógica te dice, está el primer camión y el segundo camión. El segundo camión fue el que se quemó. Si la policía es la que lo quema y la policía está frente al primer camión, ¿cuál es el que primero se debe quemar? Claro. El camión número 1. Se quemó el camión número 2, pero las imágenes recogen exactamente el momento del lado colombiano, cuando uno de estos lanza una bomba Molotov y sale una parte hacia adelante y otra parte hacia el camión, y inmediatamente se comienza a quemar. Los periodistas que están en este juego, que son NTN 24 y otro canal, que estaban allí presentes, comienzan a decir, se quemó el camión. Entonces dice uno, no, que... entonces no se pusieron de acuerdo los periodistas, porque el uno dice que fue la policía con las bombas lacrimógenas y la otra dice que fue las bombas Molotov de la policía, cuando la policía no utiliza bombas Molotov.
En medio de este cuento, entonces, 15 días después de que nosotros publicamos las fotos, que además te digo que una periodista salió a decir, Tatiana, que eran sus fotos. Y no había publicado nada el 23, nosotros las publicamos el 23. Y ella lo publica el 24, mis fotos, o las fotos, no las mías, las de Telesur. Las fotos de Telesur. Las fotos de Telesur. Y se atreve a decir que son sus fotos, que son de ella y que fueron manipuladas en ese momento. O sea, yo además de periodista soy bruja cibernética, que me metí en sus equipos y las agarré. Me llama también, me escribe un periodista de la agencia AFP y se atreve a decirme que le envíe el archivo original para constatar que son las fotos de Telesur y la hora y el momento exacto. O sea, hasta ese punto la agresión y hasta ese punto la falta de respeto. Es decir, es una autoridad, es policía, que yo le tengo que enviar eso. Él asegura que supuestamente esta periodista le dio los archivos en donde aparecen que son de ella, que en ningún momento aparecen en las imágenes que publica en video que son de ella. Entonces podemos ver toda esta situación. Pero 15 días después de esto, Tatiana, el New York Times reconstruye la escena con todas las evidencias. Todo esto que ya nos has contado, que ya contaste, y dicen que producto de su investigación realmente sí fue quemado del lado colombiano por los violentos que acompañaban a Guaidó. Entonces, 15 días después, el New York Times lo saca, reconstruye la escena con estas imágenes que te estoy diciendo del Canal 1, con otras, suponemos que ellos también estaban allí, con estas imágenes, hacen una comparación y dicen tantos segundos, tantos minutos en ese momento. Entonces, ¿de qué hablamos? Ahora, como lo dijo el New York Times, entonces ahora sí se le cree, ¿no? Ahora, como lo dijo el New York Times... ¿Indigna esto, Madeleine? Por supuesto que indigna. Indigna completamente porque se trata de la rigurosidad de los hechos. Pero además que tú lo estás viendo, que hay suficiente evidencia, que no lo tiene que decir el New York Times, que se tienen que deducir de acuerdo a todos los elementos presentados en lo que estaba sucediendo. Y cómo además pueden decir que no eran violentos, que eran manifestantes que simplemente querían pasar una carga humanitaria. Pero ahí no queda todo el cuento. Pasa, ellos empiezan a descargar parte del camión. Esta periodista, por cierto, dice que ella no olió gasolina, sino que olió agua. O sea, que lo que ella vio alrededor era agua. O sea, ella obvió que tenían las bombas Molotov, que ella grabó y en un momento dice, la bomba Molotov se quema. O sea, toda una serie de cosas. Y luego resulta que pasan estos camiones, los queman, al día siguiente va nuestro compañero Leonel a esa zona, después voy yo con el periodista Luis Hernández de La Jornada y pudimos también constatarlo. Y lo que quedó de las cenizas no era ayuda humanitaria, eran insumos para las llamadas guarimbas acá en Venezuela, que son estas acciones de calles violentas. Ese mismo día en la noche, el 23, fue atacado por 60 paramilitares, un comando, un puesto de la Guardia Nacional que se llama La Mulata, que queda a menos de 15 minutos de Ureña, del puente donde había ocurrido la cosa. Es decir, si ellos hubiesen logrado pasar esa carga, porque al pasar el puente, lo voy a graficar rápidamente, al pasar el puente de Ureña está un comando de la Guardia Nacional. Ese comando de la Guardia Nacional ese día estaba rodeado por estos manifestantes que venían del lado colombiano y por el otro lado también habían manifestaciones violentas. Esa zona es una zona de influencia paramilitar colombiana. Todo el mundo lo sabe. Y estaban rodeados. Si estos hubiesen pasado, como ya se suponía, estaban allí todas las cosas que venían. No se sabe qué más porque el fuego quizás derritió muchas evidencias, borró mucha evidencia, pero además de eso no se sabe también por qué parte iban a salir más gente una vez logrado la entrada de esta supuesta ayuda humanitaria. Entonces hubiesen atacado el puesto de la Guardia Nacional. Los guardias que estaban allí, los policías, no se iban a dejar. Estaban firmes en la defensa de Venezuela, de la soberanía de Venezuela sobre todo. Y escuchábamos a los militares decir, leales siempre, traidores nunca, compañeros. Ustedes, ¿cómo es posible que ustedes delante de los ojos, ustedes dejen pasar a estas personas, dejen pasar a los violentos y armen allí a los violentos? Son cómplices de lo que estaba ocurriendo y sucediendo. Y en ese preciso momento, Tatiana, si hubiese ocurrido eso, ellos hubiesen atacado al puesto de la Guardia Nacional, con lo que traían en los camiones hubiesen armado lo que yo llamo la telearaña, es decir, los bloqueos de calles rápidamente,
no hubiesen atacado ese puesto de La Mulata, porque una de las personas, uno de los militares que estaba allí desertó, y suponen los organismos de inteligencia que fue era el informante. Que él era el informante, porque el ataque fue certero justamente a donde estaban las habitaciones o donde duermen los funcionarios, los militares. No hubiesen podido rescatarlos por todo esto, porque cerca de ese como a la mitad del puente de Ureña está un puesto del ejército, y todos fueron para allá en ayuda a este puesto atacado. Es decir, hubiese sido toda una situación, hubiesen tomado control de aquel puesto, hubiesen tomado control de esto, y hubiese Como sido bien una... dices, esto habría sido otra muy distinta a la historia. Una cabeza de playa, Exacto. Tatiana, termino con esto, una cabeza de playa para entrar y salir allí lo que ellos hubiesen querido, porque ellos hubiesen tenido el control de esa parte del Estado Táchira. Ante este momento tan crucial que vive, de hecho, el periodismo, ante esta situación que bien ejemplificas, más lo que hemos presentado del New York Times, de la revista Forbes, el gobierno de Venezuela, el presidente Maduro, denuncia que se trata el tema de la falla eléctrica nacional en un ataque cibernético muy grave generado desde los Estados Unidos. No le creen, los titulares son realmente como burlones, hasta ayer en la tarde cuando aparece el titular de Forbes. Así que ahí están los hechos y la reflexión es desde la visión periodística, ¿qué hacer para mantener esa defensa de la verdad, Madeleine? Seguir defendiéndola. No queda de otra, Tatiana. Seguir defendiéndola, porque al final, como me dijo Patricia Villegas, que es la presidenta del canal, yo muy angustiada le decía, mira, pero nos están diciendo mentirosos, me están diciendo mentirosa, además de todos los insultos que ni te puedes imaginar y amenazas, que al final no sé por qué alguien que no me conoce me tiene que decir de todo lo que puede haber. Y ella me decía, tranquila, la verdad siempre sale. Es nuestra mayor defensa, y es verdad, es nuestra mayor defensa, la rigurosidad ante los hechos y la verdad, porque sale por sí sola. Hoy el presidente Nicolás Maduro estaba hablando precisamente de eso, de ese tema, de ese ataque cibernético, de ese ataque. Son 3 ataques o 3 tipos de ataques que ha sufrido el sistema eléctrico nacional. Desde el día jueves han sido 5 seguidos. El primero fue cibernético, y luego el ataque electromagnético, que es el que impide, decía él, o interrumpe la autopista de electricidad, porque el primero dañó el cerebro del sistema que se encuentra en Guri, en el estado Bolívar, frontera con Brasil, y eso, bueno, fue un blackout al sistema. Se fueron las pantallas a negro, decía el presidente, y forma parte de eso. Y él estaba hablando precisamente de ese artículo, y decía, allí están las pruebas, allí está un análisis desde afuera, pero además no solamente eso, si podemos, hay cosas, evidencias que solamente se tienen que analizar concatenando los hechos y armando el rompecabezas, y todas las piezas del juego comienzan a encajar. Frente a esto, entonces lo único que hay que decir, Tatiana, es que hay que seguir en la defensa de la verdad. Al final los hechos se van a imponer, la verdad se va a imponer frente a tantas mentiras y frente a los fake news. Gracias, Made. Gracias por contarnos de nuevo esta experiencia, hoy con mucho más detalle, ¿eh? Muchas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Hasta la próxima, sigan con nosotros.